El comportamiento humano puede ser explicado a partir de significados de un imaginario colectivo, un imaginario que reúne prejuicios y presupuestos con los cuales las personas comprenden e inteligen su mundo social. Este tipo de significados, como menciona Fernández Crislier, provienen de pensamientos arcaicos y de tipo mítico, que se olvida su origen y se toman como neutros, objetivos, naturales. El imaginario colectivo es, entonces, la fuente desde la cual toman forma otros juicios y percepciones, los que diferencian a poblaciones con nociones particulares. Según Lizcano, esta fuente originaria puede ser vista, detectada, a partir del uso de metáforas compartidas por un grupo de personas. Serían estas las que inhiben o refuerzan comportamientos acerca de un fenómeno social. Por ejemplo, en el caso de enfermedades como el SIDA o el cáncer, en Estados Unidos, donde se demostró cómo la interpretación científica y mediática están impregnadas por metáforas de tipo fatídico, que impidieron e impiden que estos pacientes buscaran una cura efectiva para su recuperación. Todo esto suena muy similar. Como mexicanos, vivimos otro tipo de enfermedad. Una enfermedad de carácter social y que, por su relevancia y su permanencia, parece incurable: la corrupción. El combate a la corrupción debiera partir de reconocer que es un asunto de orden cultural. Y me sostengo en este dicho. Estoy convencido de que el problema que tenemos para enfrentar la corrupción parte primero de reconocer que es una debilidad de orden cultural, que no es privativa de México. México tiene sus propias características y condiciones, pero es un problema de orden humano y que para hacerle frente tenemos que partir de reconocer esta debilidad. La corrupción en México puede ser vista, efectivamente, como una enfermedad incurable de la que padecemos en y como sociedad. Nuestras opiniones, compartidas por los mexicanos, estarían impregnadas por metáforas y nociones de un imaginario colectivo particular que, en última instancia, nos restringen el actuar en una manera efectiva para solucionar el problema de la corrupción en nuestro país. La corrupción, la enfermedad que está matando a México. La enfermedad crónica de México se llama corrupción. Impunidad y corrupción. Enfermedad de México. Corrupción en México es hoy una pandemia. O la enfermedad de la corrupción sistémica en México. Son tan solo algunos ejemplos actuales de diversos titulares que reflejan esta percepción. Y, aunque en sí misma la corrupción es un fenómeno que azota el resto de países en el mundo, aquí en México existen nociones y titulares que llegan hasta concebirla como un elemento más de nuestro ADN. Primero, ¿qué entendemos por corrupción? Pues básicamente son todos aquellos actos en donde se hace abuso del poder público o privado en beneficio propio. Por ejemplo, alguien es corrupto cuando utiliza fondos o recursos públicos para su propio interés personal, pero también lo es aquella persona que utiliza algún medio ilegal, como su propio dinero, para no tener consecuencias legales. La corrupción sucede, pues, desde las personas en posiciones de poder altas, como los gobernantes, pero también bajas, como la del ciudadano. Es la obtención de un beneficio ilegal, ilegítimo o improcedente. Ahí tienes. Es un compendio de las leyes federales y las del Estado. ¿Tengo que leerlo todo? No, Varguitas. Es para que tengas presupuesto. Si lo sabes usar, ya verás cómo a todo mundo le puedes sacar algo. Entre multas, impuestos, licencias. Si la usas la ley a tu conveniencia, ya está todo listo. Recuerda que en este país, el que no tranza, no avanza. Así, la enfermedad de la corrupción
es aquella que aparentemente no puede ser combatida, debido a la infinitud de actos individuales en un momento y que a la vez implican un juicio moral. En suma, es una enfermedad moral de las sociedades, y de ahí, precisamente, nace la gran problemática. ¿Cuál puede ser la cura o cómo puede ser medida una enfermedad que implica a no solo una persona, sino a una sociedad, y que se concibe en relación a algo tan genérico como el ADN, o a algo tan subjetivo como la moral? El tema de la corrupción lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar, que tenemos que modificar precisamente para beneficio de una sociedad que, repito, es más exigente y que se impone nuevos paradigmas. Lo que dio a entender es que no es solucionable y que realmente no es su culpa y que él no tiene ninguna responsabilidad y que no tiene mucho que hacer al respecto, porque si es un problema cultural, pues entonces es un problema permanente y es un problema tan amplio que no se puede atacar, no se puede solucionar. En gran parte, la responsabilidad de las personas con poder sobre recursos públicos, como los políticos, es mayor a la de las personas con poder sobre ellas mismas y sus allegados, debido a que su acción corrupta afecta a una mayor cantidad de personas. Términos como desviaciones, fraudes, adquisiciones, derroches, la mochada u otros son el pan de cada día de los mexicanos. Ante tal constancia de hechos y prácticamente nulas resoluciones por parte de la justicia mexicana, como al niño que no escuchan sus llantos, deviene la desesperanza y la indiferencia. Los anuncios políticos sobre mejoras aquí y allá, sexenio tras sexenio, presidencial o gubernamental, no solo dejan de creerse, sino que se aprecia un tinte cargado de cinismo. Si bien la clase política mexicana ha mamado descaradamente del flujo de capital económico, es, como dicen, solo la punta del iceberg, como una estructura de poder basada en el nepotismo. Los recursos públicos y privados se filtran a través de grietas y rupturas, de mano amiga a mano amiga, por un tramado burocrático en donde se pagan más caros los favores y en efectivo que los mismos procesos legales. Al final, la corrupción no es castigada, sino utilizada como un medio o herramienta más del poder político, en su sentido psicosocial. Tan profunda es que, junto con la impunidad, han encontrado vínculos efectivos incluso con el crimen organizado y el narcotráfico. Es defendida y, como tal, más que infundir miedo por un régimen autoritario, que no es poco, merma la confianza en las interacciones entre nosotros los mexicanos. ¿Qué nos dice que entre los dichos más conocidos y más acatados por nosotros sea el que no tranza, no avanza? Con ello, tengamos en cuenta del poder de las metáforas. El que no es tranza, no avanza. Se materializa en los sobornos burocráticos, políticos, en construcción y, más importante, hasta con el támaro del día a día, de soborno a soborno. No hay manera de cómo hacer una crítica legítima a los políticos. Los inconformes, por tanto, cambiemos nuestra manera de hablar, cambiemos nuestra manera de referirnos a esta problemática, convirtamos a la corrupción en una enfermedad de algunos y no de todos, convirtámosla, pues, en una enfermedad reversible y burlémonos, como su versión, de quien continúe con prácticas y nociones del pasado. ¿Copela o Cuellos?